Buenas noches, hermanos. Vamos a tener un debate entre Johan Pachón de Colombia en esta noche. Él va a defender la fe ortodoxa, la Iglesia Católica Ortodoxa. Y tenemos a nuestro hermano Jonander, quien va a hacer defensa de la Iglesia Católica. Sean todos bienvenidos, inviten a sus amigos. Este debate va a estar bueno. Inviten, compartan, denle like. Si tienen gente, escríbale que ya empezó el debate y vamos a arrancar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener rounds. Vamos a tener varios rounds. Cada round de 10 minutos. 10 minutos para uno argumentar y 10 minutos para el otro argumentar. Y después vamos a tener contraargumentación de cada parte. Vamos a arrancar de una vez. Va a arrancar el hermano Jonander con su exposición. Hermano, lo escuchamos. Dale. Antes de iniciar, antes de que corran los tiempos, iniciar con una oración a Dios para poder iniciar este debate. Bueno, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y soberano Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por tenernos en tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de estar con vida. Te pedimos, Señor, que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder aceptar tu palabra, dar a conocer a los demás, y que este diálogo sea de edificación para los hermanos. Que este compartir inicie en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿me avisan en lo que corre el tiempo? Y arrancamos ya. Dale. Voy a iniciar ya al respecto sobre lo que es la jurisdicción de Pedro en la Iglesia Católica. Bueno, Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, queriendo decir que sobre el fundamento de que Jesucristo es el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo, se basaría pues en la doctrina cristiana, ¿no? Y más adelante nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro que nadie era mayor ni menor que los otros. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se le considera a Pedro primer papa o el jefe de la iglesia de Cristo como tal? Las Santas Escrituras afirman que nadie puede poner otro fundamento al que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo apóstol, en una de sus cartas, proclama que Cristo ha venido a ser la piedra angular de la iglesia. Bueno, por otra parte, en Mateo 16:18, Cristo habla con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en la versión de la Biblia en griego, Pedro se traduce como pequeña piedra y a la piedra donde se edificará la iglesia, se traduce de manera diferente. ¿Es entonces Pedro la base de la iglesia? Entonces, son varias preguntas, hermanos, muy relacionadas entre sí y que encierran cuestiones que afectan no solo en la exégesis de los textos bíblicos, sino también en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la última sobre si Pedro estuvo en Roma, ¿no? Su ejemplo. Y a la interpretación tradicional. El primado de Pedro. Para nosotros los católicos en general, en toda su totalidad, es una verdad de fe que Cristo constituyó al apóstol Pedro como primero entre los apóstoles, es decir, como el jefe de todos los apóstoles para liderar la iglesia en aquel entonces, como cabeza visible de toda la iglesia, no de una iglesia nacional ni de una iglesia jurisdiccional, de toda la iglesia, confiriéndole la inmediata y personalmente el primado de jurisdicción, es decir, Pedro estaba encargado de pastorear toda la iglesia de Cristo, ya que Jesús dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús atribuye la palabra en castellano universal, atribuye toda la iglesia sobre el apóstol Pedro que él iba a liderar. El Concilio Vaticano I definió
y lo repitió con fuerza en el Concilio Vaticano II. Esta verdad fue reconocida desde los primeros tiempos, como podemos constatar el apelado a la historia y a los textos de los primeros escritores cristianos. Algunos de ellos, por ejemplo, los padres de la Iglesia, estos, de acuerdo con la promesa bíblica del primado, dan testimonio de que la Iglesia está edificada sobre Pedro y reconocen la primacía de este sobre todos los demás apóstoles, ¿no? Tertuliano, fines del siglo II y comienzos del siglo III, dice de la Iglesia, edificada sobre el apóstol Pedro. San Cipriano dice, refiriéndose a Mateo 16-18, sobre uno edifica toda la Iglesia, que es Pedro, toda la Iglesia. Clemente de Alejandría llama a San Pedro el elegido, el escogido, el primero entre los discípulos, el único por el cual, además de por sí mismo, pagó tributo al Señor. San Cirilo de Jerusalén le llama el sumo y príncipe de los sacerdotes, el jefe de toda la iglesia, de la iglesia universal, la que Cristo ha fundado. Según San León Magno, Pedro fue el único escogido entre todos, entre todo el mundo para ser la cabeza de todos los pueblos llamados, ¿sí? El jefe de toda la iglesia, de todos los apóstoles y de todos los padres de la iglesia. En su lucha contra el arrianismo, muchos padres interpretaron que la roca sobre la cual el Señor edificó su iglesia era la fe, ¿no? En la divinidad de Cristo, confesada por el apóstol San Pedro, pero sin excluir por eso la relación de esa fe con la persona de Pedro. Relación que se indica claramente en el texto sagrado. La fe de Pedro fue la razón de que Cristo le destinará para ser fundamento y jefe sobre el cual habría de edificar su iglesia. Sin embargo, la iglesia occidental no negamos, sino que es parte esencial de nuestra fe, que la cabeza invisible de la iglesia es Cristo, así como lo cree el hermano Alexis también. Lo que sostenemos es que Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante y es por tanto vicario de Cristo en la tierra, el jefe supremo de toda la iglesia católica. Se opusieron a este dogma la iglesia ortodoxa griega y las sectas orientales, ¿no? Entonces, en el fundamento bíblico, no puede negarse esta verdad si tenemos ante los ojos los evangelios y el resto de los escritos del Nuevo Testamento, salvo que tengamos partido tomado de antemano el contrato del primado de Pedro y forcemos los textos y les hagamos callar lo que dice en cosa. Hermanos, Cristo distinguió desde un principio al apóstol Pedro entre todos los apóstoles que él eligió. Cuando le encontró por primera vez, ¿no? Le anunció que cambiaría su nombre. San Juan capítulo 1, versículo 42. Le cambió el nombre y cuando Dios cambia un nombre dentro de la Sagrada Escritura es como un propósito. Juan 1:42, Marcos 3:16. El nombre Cefas indica claramente el oficio para el cual le ha destinado el Señor, Mateo 16:18. En todas las menciones de los apóstoles siempre se cita en primer lugar a Pedro como jefe y líder de la iglesia de Cristo. En Mateo se le llama, en Mateo se le explícitamente dice el primero entre todos los apóstoles, Mateo 10:2, ¿no? Como según el tiempo de la elección. Andrés precedía a Pedro. El hecho de aparecer Pedro en primer lugar indica su oficio de primado, su oficio como jefe universal de toda la iglesia católica. Pedro, juntamente con Santiago y Juan, puede ser testigo de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37. A San Pedro se le prometió el primado después que hubo confesado solamente en Cesarea de Filipo la mesianidad de Cristo. Le dijo el Señor: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17-19. Estas palabras se dirigen inmediata y exclusivamente al apóstol Pedro. Ponen ante su vista sus tres imágenes la idea del poder supremo en la nueva sociedad que Cristo va a fundar, que es la iglesia.
Es más, si nosotros recalcamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, nos relata cómo Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces si él lo quería y lo amaba. Y Jesús le encomienda 2 cosas a Pedro: apacentar y cuidar el rebaño que él había fundado, que es la iglesia. Conste que mi oponente no va a poder demostrar que Pedro es líder de una jurisdicción nada más de la iglesia. Más bien, Jesucristo universaliza el mandato que él mismo lo establece dentro de la Sagrada Escritura, ¿no? Pedro ha de ser también el poseedor de las llaves, justamente el poder de atar y de desatar. Por lo tanto, la Iglesia Católica es una sola que lleva la verdad hasta el fin del mundo. El administrador del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, según la tradición de la Iglesia y según la Sagrada Escritura, es la Iglesia, según Hechos 1:47. Las llaves son símbolos del poder y la soberanía. A él le incumbe finalmente atar y desatar, es decir, según la terminología rabínica, lanzar la excomunión o levantarla, o también interpretar la ley en el sentido de que una cosa está permitida, desatada o no atada. De acuerdo a Mateo 18, donde se concede a todos los apóstoles el poder de atar y desatar, que es claro 30 recalcar, segundos. Gracias, en el sentido de excomulgar o recibir en la comunidad a los fieles, y teniendo en cuenta la expresión universal, cuántos atares y cuántos desatares. No es lícito entender que el pleno poder concedido a Pedro se limita al poder de enseñar, sino que resulta necesario entenderlo a todo el ámbito del poder de jurisdicción, ¿no? Dios confirma en los cielos todas las obligaciones que imponga o suprima San Pedro en la tierra. Muchas gracias. Es mi primera parte. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Jonarde. Estamos muy bien con los tiempos. Ahora es hora de Johan Alexis Pachón. Me avisas cuando falta un minuto, ¿listo? Ok, sí. Me dices cuando ya. Perfecto, entonces arranquemos ya. Listo, ya. Primero resaltar que mi oponente aquí presente una de las reglas era dar fuentes, ¿no? Sí, di unas cuantas fuentes, citó a algunos padres de la iglesia, sin contexto alguno, ni siquiera citó a qué obra nos remitía, ¿no? Simplemente pues lanzó unos datos ahí, muy interesantes, carentes de contexto, pero bueno, te los compro. Voy a primero citar algunas obras de las cuales me valgo para hacer las siguientes afirmaciones. Si alguien desconfía, pues le voy remitiendo las siguientes obras católicas, por cierto, ¿ok? Porque afortunadamente la historia no es ni ortodoxa ni católica, es historia y ya, ¿sí, ok? Entonces tenemos, me voy a valer del libro de Alberigo Giuseppe, Historia de los Concilios Ecuménicos, Carta de Cipriano de Cartago, Historia del Cristianismo, tomo 1, Historia del Cristianismo y sus comienzos, tomo 1, Rafael Aguirre, así inició el cristianismo, y así empezó, y Margaret Dani, Canon del Nuevo Testamento, ¿ok? Si alguien necesita corroborar lo que voy a ir diciendo, lo remito a las siguientes obras, ¿ok? Obras católicas, por cierto. Muy bien, mi oponente aquí presente, lejos de demostrar una supremacía de Pedro, lo que se ha limitado a demostrar es lo que la Iglesia Ortodoxa ya de por sí cree, y lo que la Iglesia Ortodoxa creyó en los primeros siglos y de lo cual la Iglesia Católica Romana bebe también, que es la primacía, no una supremacía. La Iglesia Ortodoxa cree que el apóstol Pedro ostenta una primacía de entre los apóstoles. Sin embargo, nótese que primacía no es sinónimo de supremacía, ¿ok? Mi oponente dice aquí que Pedro, citando a Mateo 16:18, habla sobre el tema de que Pedro fue nombrado piedra de la iglesia. No te lo niego, Pedro es nombrado piedra de la iglesia. Sin embargo, el mismo San Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice que todos nosotros somos instituidos también piedras de la iglesia, al igual que él, ¿ok? No hay contraposición en la siguiente idea. Sumado a eso, basándose en el mismo texto de Mateo 16:18, habla sobre el poder de Pedro de atar y desatar.
Nótese que el mismo Jesucristo dio el mismo poder a todos los apóstoles en el mismo evangelio, según San Mateo, capítulo 18, versículo 18, ¿ok? Entonces, tanto Pedro como los demás apóstoles recibieron el poder de atar y desatar. Cito a Jesús: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Mateo 18, 18, ¿ok? Afirma que Jesucristo le dio un poder a Pedro sobre toda la iglesia. Yo no vi el texto donde afirmara tal cosa, ¿no? En contraposición, podemos hacer un rastreo histórico del cristianismo, basándome, reitero, en obras católicas. No estoy citando no estoy citando obras ortodoxas, estoy citando obras católicas, de las cuales muchas de ellas, por ejemplo, así inició el cristianismo del señor Aguirre, son tomadas de la librería o editorial Verbo Divino, una de las editoriales católicas más prestigiosas a nivel académico, ¿ok? En susodicha obra podemos ver cómo fue la expansión del cristianismo, y es muy poco creíble, demasiado romantizada la idea de que Pedro y sus susodichos sucesores pastorearon la Iglesia Universal en su totalidad. Todo lo contrario, cuando el cristianismo se comienza a expandir, hay unas comunidades en específico que se van fundando, como por ejemplo las que podemos encontrar en todo Hechos de los Apóstoles. Susodichas comunidades eran apacentadas por un obispo y en muchos casos por un colegio de presbíteros. Reitero, esto lo podemos encontrar en la obra Así comenzó el cristianismo del señor Rafael Aguirre, ¿ok? Susodichas comunidades eran pastoreadas por un obispo. Susodicho obispo estaba en comunión a su vez con los demás obispos de las comunidades aledañas, pero en manera alguna había un obispo que gobernara por sobre todas las iglesias locales, ¿ok? Más adelante van a surgir lo que se llaman los arciprestargos, los arzobispos que gobiernan una zona más amplia, que a su vez están sometidos bajo otros, que a su vez tienen bajo su sujeción a otros obispos, y estos a su vez a presbíteros, pero en manera alguna se tenía que había un obispo sobre los demás obispos. Eso no ocurrió ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo IV, sino que es algo que aparece posteriormente, escuchen muy bien, en el siglo VII para adelante, y eso únicamente en las comunidades latinas. Nótese que en las comunidades griegas o de Oriente jamás se tuvo la idea de un obispo que gobernara por sobre las demás iglesias, ¿ok? Reitero, pueden remitirse a la obra Así inició el cristianismo del señor Rafael Aguirre, académico católico, ¿ok? Posteriormente a eso, podemos ver que a lo largo del cristianismo van a presentarse los famosos concilios generales, no los concilios generales, sino los concilios locales, que eran realizados por obispos de comunidades específicas. Ahora, yo le pregunto a mi contrincante aquí presente, un concilio hoy día en la Iglesia Latina, un concilio local, para tener validez necesita la aprobación del Papa de Roma, y eso él no lo va a negar. Hoy día en la Iglesia de Roma, para que un concilio local sea aceptado, necesita tener la aprobación del obispo de Roma. Sin embargo, vemos que en los primeros siglos del cristianismo se realizaban diferentes concilios locales, no estoy hablando de los generales, sino de los locales, como por ejemplo el concilio de Antioquía del 268, el concilio de Neocesarea del 315, el concilio de Ancira del 314, el concilio de Gangra del 340 y el concilio de Sardes del 343. En ninguno de ellos hubo la necesidad de apelar a Roma. ¿Por qué? Porque las iglesias tenían algo que se llamaba autonomía, es decir, eran iglesias autocéfalas. No existía un poder centralizado en esos primeros años del cristianismo como para afirmar que el obispo de Roma, o por así llamarlo Pedro, pastoreaba toda la iglesia. Es decir, es una idea muy bonita, muy romantizada, pero si nos vamos a la historia objetiva, no se vivió un cristianismo de esa manera como tan ordenada, tan romantizada y tan, discúlpenme la expresión, papista, por así decirlo, ¿sí o qué? Todo lo contrario, vemos que en los primeros años del cristianismo van a nacer unos centros de poder específicos llamados la Pentarquía de la Iglesia Católica, que fueron 5 patriarcados en conjunto que gobernaron los primeros años de la Iglesia Católica. Y, dato curioso, susodichos concilios generales, ya no hablo de los locales, sino de los generales, se vieron sujetos a la autoridad de estos 5 patriarcados, cosa que hoy día no ocurre. Hoy día solamente se consulta al patriarca de Roma o al papa, que es el que tiene la última palabra en un concilio o en un tema de doctrina y fe y dogma.
cosa que en los primeros años y los primeros 5 concilios de la Iglesia Católica, o si se quiere también podemos enumerar los primeros 7 concilios, no era así. De hecho, para que un concilio, como por ejemplo el de Nicea, tuviera validez, necesitaba la aprobación de los 5 patriarcas de la Iglesia Católica, que era Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Hoy día no es así. Hoy día Roma ha roto la comunión con la pentarquía y se ha separado de la Iglesia Católica. Roma ya no forma parte de la Iglesia de Cristo en conjunto, ¿ok? Por ejemplo, voy a citar ahora, no sé cuánto tiempo me queda, voy a aprovechar para citar rápido, la obra de Tertuliano Adversus Marcionem. Yo sí cito las fuentes que doy. Dice lo siguiente: si quieres ejercitar mejor la curiosidad en lo que toca a tu salvación, recorre las iglesias apostólicas en las cuales todavía en los mismos lugares tienen autoridad las mismas cátedras de los apóstoles. Si vives en las cercanías de Acaya, tienes Corinto. Si no estás lejos de Macedonia, tienes Filipos. Si puedes acercarte al Asia, tienes Éfeso. Si estás en los confines de Italia, tienes a Roma. De esta forma, solo las iglesias apostólicas pueden presentar sus listas, como la de Esmirna, que afirma que Policarpo fue instituido por Juan, o la de Roma, que afirma que Clemente fue ordenado por Pedro. Véase que para los cristianos del primer siglo, más que Roma Roma tenía un centro de poder muy importante, era un punto de referencia muy importante, pero para los primeros cristianos, más que Roma per se, era la idea de que una cátedra fuera fundada por un apóstol, como por ejemplo podemos ver en Tertuliano de Cartago, que menciona que habían sedes apostólicas que tenían autoridad. Entre esas menciona Roma, pero menciona también muchas otras, como por ejemplo Corinto, Éfeso, Acaya. Ok, suficiente, no necesito ese minuto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a arrancar la contraargumentación. Acá es donde empieza el debate. Queremos 5 minutos y 5 minutos o 10 minutos y 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos y 10 minutos para contraargumentar. Listo, empieza John Ander. Dale. ¿Ya puedo todavía? Bueno, los errores son dos, bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Yo me voy a fundamentar primeramente para la otra parte de la argumentación. ¿Cuál es realmente la exégesis de la Iglesia Católica al respecto sobre Mateo, ¿no? Y viendo la supremacía de Pedro dentro de la Iglesia hasta el día de hoy, a pesar de que muchos hermanos que, bueno, forman parte de la Iglesia Católica, pero de otro rito, como es el hermano Alexis, no lo acepta. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica explica que, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia, ¿no? En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Vuelvo a repetirlo. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cito Marcos 3:16, Marcos 9:2, Lucas 24:34, Primera de Corintios 15:5, Jesús le confía una misión única a Pedro, excepcionando la misión de los otros apóstoles, que también son importantes dentro de la iglesia, sí, que nadie lo niega a ello. Simplemente que la Iglesia Católica ha enfatizado que Pedro es el jefe de la iglesia, y eso no me lo va a poder refutar Alexis, por más que él de vueltas, él diga, no, pero esto, el otro, por ahí, por acá. No, Jesús dijo claramente, y Jesús generaliza la palabra iglesia. Ahora, si Jesús no hubiera generalizado, Jesús hubiera dicho claro: Pedro va a ser jefe de una jurisdicción de mi iglesia que yo he fundado, así como también, o por qué no les dio esa misma autoridad como al apóstol Pedro lo otorgó Jesús. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, ¿no? Tú eres el Cristo,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Mateo 16, 18, cuando Cristo confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús recalca que esa iglesia no será, no será, no será destruida. Vamos a ir a los concilios ecuménicos, ya que el hermanito dice que no he citado. Antes de comenzar con los padres citados, quiero hacer notar algo que en cuestión no menciona. Es que en pleno concilio ecuménico de Éfeso ocurrió una solemne proclamación de la primacía petrina, llamando a Pedro príncipe y cabeza de los apóstoles. Repito, en el concilio de Éfeso ocurrió una solemne proclamación de la primicia petrina, llamando a Pedro príncipe y cabeza de los apóstoles en el concilio de Éfeso, y columna de la fe y fundamento de la iglesia. Al mismo tiempo se reconocía el obispo de Roma, su sucesor. Cito el concilio de Éfeso. Dice: a nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, en castellano, príncipe y cabeza de la iglesia, columna de la fe de la iglesia y fundamento de la iglesia católica, dice el concilio ecuménico de Éfeso. Recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibió de Pánfilo, ni de Petronilo, ni de otra persona externa, sino del mismo Señor, Salvador y Redentor del género humano, de género humano. Y a él le ha sido dada la potestad de atar y de desatar los pecados, y él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre, dice el concilio de Éfeso. Lo mismo ocurrió en el concilio de Calcedonia, un concilio ecuménico de Calcedonia, donde había aproximadamente 150 obispos, todos orientales y solo dos de Occidente, ¿no? Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, debemos creerla. Anatemas a quien no la cree. Pedro nos ha hablado por medio del león. Esta es la verdad de fe. Porque dice, anatema a los que no creen en la supremacía de Pedro como jefe de la iglesia. Eso lo dice el concilio ecuménico de Calcedonia. Porque el santísimo y bienaventurado León, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través del presente sacrosanto sínodo, junto con él, 3 veces bienaventurado y todo glorioso Pedro, el apóstol, que es la roca y fundación de la iglesia católica, no dice de una sola, y la fundación de la fe ortodoxa. ¿Cómo lo reconocen a Pedro dentro de esa jurisdicción? ¿Cómo lo reconocen a Pedro dentro de toda la iglesia? Como el fundador de toda la fe ortodoxa y como fuente de la iglesia católica, como jefe de la iglesia católica. Eso no lo invento yo, está en el concilio ecuménico de Calcedonia, ¿no? Fundación de la iglesia, dice, es fundamento de la iglesia católica y la fundación de la fe ortodoxa. ¿Cómo podría ser posible que los padres rechazaran la interpretación de que Pedro es la piedra de Mateo? Cuando aquí se proclamó, ¿cómo puede ser negar la autoridad de Pedro, ¿no? ¿Cómo puede ser posible negar la supremacía de Pedro en todos los apóstoles, ya que hay varios padres de la iglesia que lo afirman y hay concilios ecuménicos que lo reafirman? En 2 concilios ecuménicos repletos de obispos pertenecientes a todas las regiones cristianas. No es curioso de ser dicha interpretación rechazada por el consenso de los padres, que nadie dijera Pío. ¿Y qué de los padres, no? Por ejemplo, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, nos dice lo siguiente: porque el Señor le dijo a Pedro, Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te he dado las llaves del reino. Continuó, cualquier cosa que haya atado o desatado en la tierra será atado o desatado en los cielos. Tú, por tanto, supones que el poder desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda
iglesia similar a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres? Subvirtiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiando como lo hizo aquella intención. Esto personalmente a Pedro, sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves a ti. Sigo. Lo que desates y lo que ates será atado en el cielo, y también lo que desates. Es decir, Tertuliano está aceptando la autoridad de Pedro, ¿no? Tertuliano dice otra vez, el cambio del nombre de Simón Pedro, pero ¿por qué? ¿Por qué Pedro? Si era por el vigor de su fe. Había muchos materiales sólidos, los cuales podían prestar su nombre a causa de sus fuerzas. Continuando, para no extendernos mucho, Orígenes, uno de los grandes padres de la iglesia, nos dice, y si nosotros también hemos dicho como Pedro, tú eres el Cristo, ¿no? Pues es una roca cada discípulo de Cristo, ¿no? Pero Orígenes reconoce en su escrito, ya en su época, él escribe que la promesa dada a Pedro no es restringida a él, sino aplicable a todos como él, porque eran apóstoles. Pero también llega a darnos a conocer la autoridad especial que el Señor Jesucristo le da al apóstol Pedro, por la cual es el jefe de toda la iglesia de Cristo. Sucesivo, Cipriano de Cartago, nuestro Señor, cuyo precepto y admoniciones debemos observar, y describiendo el honor de un obispo y el orden de su iglesia. Habla en el Evangelio y le dice a Pedro, te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, ¿no? De aquí, a través de los cambios de tiempos y sucesiones, el ordenamiento de los obispos y el plan de la iglesia fluye hacia adelante, de modo que la iglesia está fundada sobre los obispos, es decir, sobre los apóstoles, y cada acto de la iglesia está controlada por estos mismos gobernantes sobre la autoridad del obispo de Roma. Y el Señor también en el Evangelio, cuando los discípulos lo abandonaron mientras él hablaba, tornándose hacia los 12, dijo, ¿también vosotros quieren ir? Entonces Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Sucesivamente tenemos también a Áfetes el sirio, tenemos a Jacobo o Santiago de Nisbis y otros padres de la iglesia que voy a continuar citando. Muchas gracias. Muy bien, ahora es tiempo de responder. Vale. De Johan. El tiempo de Johan arranca ya. Nótese algo interesante. Jonander no tocó el argumento de los concilios locales. Él se saltó olímpicamente el hecho de que hoy día, para que un concilio local tenga aprobación, necesita la aprobación del obispo de Roma o del Papa. Sin embargo, en los primeros años, como por ejemplo lo cité hace poquito, como por ejemplo el concilio de Herdes, que era un concilio local, no necesitaba del obispo de Roma. ¿Por qué? Porque eran concilios ecuménicos locales, ergo eran independientes. Si la iglesia en aquel entonces se manejaba como hoy día, donde el Papa tiene una jurisdicción total, ¿por qué no se apelaba a Roma en aquel entonces? Ahora, Jonander ha creado un argumento de paja. ¿Qué es un argumento de paja? Se ha puesto a debatir algo con lo cual yo no peleo, con lo cual la Iglesia Ortodoxa no pelea. La Iglesia Ortodoxa no pelea la primacía de Pedro. Lo que pelea es una presunta supremacía que, reitero, se ejecuta o se pone en marcha años después de los primeros años. Si Jonander hace la siguiente afirmación, que la sede de Pedro tenía la autoridad sobre toda la iglesia porque Jesús se la dio, ¿dónde estaba esa autoridad durante los primeros 7 siglos de la iglesia? ¿Desapareció? Dato curioso, Jonander no ha demostrado en ningún momento que la iglesia de Roma tenía jurisdicción plena sobre todas las iglesias. Prueba de ello es que sí, en el concilio de Éfeso y en el concilio de Calcedonia se entonó un himno a la sede de Pedro, a la sede petrina de Roma. ¿Pero por qué? Porque no les dice la verdad, Jonander. Porque la sede de Pedro en aquel entonces era una sede en comunión con la ortodoxia. Aún no se había separado de la iglesia ortodoxa. Ergo, era normal que se le rindiera honor, porque la iglesia ortodoxa siempre le ha rendido honor a la sede de Pedro, a la sede de Roma. No hay ninguna contraposición ahí. Nosotros no peleamos contra eso. Jonander ha pretendido decir que la iglesia ortodoxa no tenía en estima a la iglesia de Roma, cuando todo lo contrario, la teníamos en muy buena estima.
Prueba de ello es que durante esos primeros años, donde estuvo en comunión con el resto de la iglesia, se le tenía honor, respeto, como por ejemplo los padres de la iglesia que él citó. Dato curioso, citó a Orígenes como un gran padre de la iglesia, cuando Jonander, te recuerdo, Orígenes es un heresiarca. No forma parte de los grandes padres de la iglesia, porque fue un heresiarca, pero eso no hay ningún problema. Te lo compro, te compro su testimonio, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que hizo Orígenes está en concordancia con la ortodoxia. La sede de Roma fue una sede muy importante dentro de la pentarquía, pero eso no borra en manera alguna la función de Roma durante los primeros años, donde en lugar de ejercer como cabeza suprema de la iglesia, ejercía como primado dentro de la pentarquía de la iglesia. Pero Roma nunca tomó una decisión dentro de los primeros 7 concilios a expensas del resto de la iglesia, otra cosa contraria que hoy sí hace. Si tenemos, por ejemplo, hagamos un croquis, muchachos, si tenemos a la iglesia católica de aquel entonces, que era conformado por 5 patriarcados, y de repente uno de ellos decide hacer su casita aparte del resto de los patriarcados, ¿quién se separa? Evidentemente, la que siguió sola. Los demás patriarcados que siguen juntos son la iglesia en su conjunto, son la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, Jonander se agarró a citar a muchos padres de la iglesia para justificar la presunta superioridad de Pedro, o más bien supremacía de Pedro por sobre los demás apóstoles. Vuelvo y reitero, Jonander se creó un argumento de paja. Obviamente nosotros reconocemos o reconocimos en su momento la gran importancia de Pedro, la gran importancia de la sede de Pedro más bien, para la pentarquía, porque formó parte de la pentarquía de la iglesia ortodoxa. Pero una vez que la iglesia de Roma cae en la herejía y se aparta de la iglesia, ya cortamos comunicación con esa iglesia. ¿Por qué? Porque la ortodoxia no se negocia. La ortodoxia es la ortodoxia. La ortodoxia es estar con Cristo. Quien se separa de Cristo, como dice la palabra del Señor, es como aquel sarmiento que es arrancado. No va a dar fruto, ¿ok? Dato curioso, ahorita que Jonander quiere hablar de cánones, hablémonos de cánones. Por ejemplo, ¿por qué no tocó, por ejemplo, el canon número 2 del Concilio de Constantinopla, donde delimita, y cito, donde revocó la legislación de Nicea, imponiendo a los obispos la observancia de los límites diocesanos, prohibiéndose a los titulares de cada diócesis interferir en asuntos de otra área, donde se encontraba también Roma. Es decir, ninguna diócesis, ningún patriarcado podía entrar en los asuntos de otro patriarcado. Por eso Roma, pese a que formaba parte de la pentarquía en aquel entonces y era considerado el primus inter pares en aquel entonces, Roma no podía interferir en los asuntos de otro patriarcado o de otra diócesis donde no tuviera jurisdicción. Ahora, Jonander tiene que luchar tiene que luchar contra 7 siglos de cristianismo. Debe demostrar que durante los primeros años del cristianismo, Roma tenía jurisdicción sobre el resto de las iglesias. Que comience el juego. Por ejemplo, Jonander dijo que el tema de la excomunión correspondía a una función del obispo de Roma. Falso total. Durante los primeros años del cristianismo, cada obispo era libre de ejecutar la sanción de la excomunión si éste lo consideraba pertinente dentro de su propia comunidad, sin necesidad de acudir a Roma. Esto lo podemos encontrar en la página número 105 del libro Así inició el cristianismo del señor Aguirre. Libro de un académico católico romano, por cierto. ¿Por qué? Porque la historia es así de bonita. La historia no es ni católica ni es ortodoxa, es simplemente historia. Y si nos apegamos a la historia, podemos ver que durante los primeros 5 siglos, podemos extenderlo incluso hasta los 7 siglos, no existía tal pretensión de Roma de ejercer un poder sobre las demás iglesias. Y de ser así, Jonander tiene la carga de la prueba. Debe demostrar que el obispo de Roma ejerció un poder sobre las demás iglesias de Oriente. Que comience el juego. No va a poder demostrar eso. ¿Ok? Prueba de ello, me apego al canon número 2 del Concilio de Constantinopla I, donde delimita las funciones de cada patriarca con respecto a su diócesis. Ningún patriarca podía entrar en los asuntos de otra diócesis. ¿Ok? Para continuar con esto, me permito citar la página 116 del libro Historia de la Iglesia, tomo 1, Edad Media, dice lo siguiente. La Iglesia Universal se componía de una túpida red de iglesias locales que inicialmente tenían el mismo rango y cuya autoridad máxima a partir de finales del siglo I era el obispo. Cada comunidad estaba sujeta a su obispo.
y cada obispo estaba en comunión evidentemente con las demás iglesias, entre esas Roma, pero no había ninguna sujeción. Roma nunca ejerció durante los primeros años del cristianismo una jurisdicción plena sobre la totalidad de la iglesia. Eso es simplemente un cristianismo muy pintoreteado, muy romantizado, que ningún exégeta serio, ni siquiera en el mundo católico romano, te va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque es simplemente una idealización de los católicos de hoy día, que pretenden creer que en los primeros años de la iglesia, Roma, o Pedro, si lo que prefieren decir así, dirigió la iglesia en su totalidad, tanto Oriente, Occidente, como África, Asia, como hoy día lo ejecuta hoy día en la iglesia latina. Eso nunca ocurrió. Y para ello, reitero, me remito a la obra de exégetas e historiadores católicos, como por ejemplo el señor, como ya lo mencioné, el señor Aguirre Rafael, en su obra Así inició el cristianismo, obra católica. ¿Cuántos minutos me quedan? No te escucho. 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos, ok, 2 minutos. Vamos a ver qué más puedo sacar en 2 minutos de lo que dijo Jonander. Jonander, reitero, ha citado las escrituras para argumentar que Cristo le dio poder sobre toda la iglesia. De ser así, ¿dónde estuvo su susodicho poder durante los primeros 5 siglos de la iglesia? Jonander debe responder por qué durante los primeros 7 concilios de la iglesia las decisiones se tomaban bajo una pentarquía y no bajo la autoridad absoluta del Papa de Roma, como se hace hoy día. Que comience el juego. Eso es el tiempo, no necesito más tiempo. Muy bien. ¿Qué les parece si tenemos unos minutos libres para que haya un diálogo, preguntas y respuestas al instante? ¿Les parece? ¿Tiempo libre? ¿Cómo? Tiempo libre. Usted le pregunta a él, él te responde a vos al instante de una, instantáneo. Ya, con preguntas, así. Preguntas y respuestas. Preguntas, respuestas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina de lo otro? Mira este argumento, mira este otro, para que se haga rápido. Dinámico, ok. ¿Les parece? No tengo ningún problema. Bueno, sí, entonces... pero mira, sí, al respecto sobre en sí. A ver, tenemos que recalcar algo, que dentro de la historia de la iglesia, siempre, yo no estoy negando que el obispo local no tenga autoridad sobre su localidad. Listo. Entonces, 10 minutos libres, ¿listo? Ok, dale. Entonces, Alexis, mira, yo no estoy negando la autoridad de un obispo local. Lo que la iglesia está recalcando y lo que la iglesia enseña sobre la supremacía es que el apóstol legítimo que recibió la autoridad sobre toda la iglesia, y eso no me lo vas a poder refutar hasta el día de hoy, tú puedes decir, pero tal concilio local no fue aprobado por el Papa. Entonces, pero tenemos que leer el contexto. No fue justamente, no habría necesidad de ser aprobado por el sucesor de Pedro o por el Papa. O sea, nadie está negando que dentro de la historia hay contextos locales. O sea, yo no niego la autoridad local de un obispo, ¿sí? Lo que yo estoy tratando de recalcarte es de que tú entiendas de que el apóstol, el líder de los apóstoles, que hasta el día de hoy es el apóstol Pedro. Es más, ya, okay, la separación cismática, la que tienen con nosotros, es por temas, ni siquiera por temas doctrinales, es por temas políticos. Por ejemplo, en el caso de ustedes... ya, Jonathan, pero espérate, que son 10 minutos, y si tú te vas a coger 5 minutos para hablar, pues estamos berracos, ¿sí me entiendes? Ahorita yo te respondería, a eso lo siguiente. Tú dices, no, es que el sucesor de Pedro en cuestión, más precisamente la sede de Pedro, tiene jurisdicción sobre toda la iglesia, reitero, porque no hay ninguna evidencia durante los primeros 5 siglos de la iglesia católica donde se muestre esa supremacía sobre la iglesia. Todo lo contrario, no lo hay. De hecho, hay roces, desde siempre han habido roces entre Oriente y Occidente. Si la sede de Roma tuviera un poder absoluto y jurisdiccional sobre toda la iglesia, se vería un sesgo de ello en los primeros años. Ahorita, Jonander, te hago la pregunta, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo vemos? Siempre, por eso, Alexis, siempre ha habido la autoridad de la sede de Roma. Si tú te das cuenta... Muéstrame un ejemplo de la iglesia de Roma interfiriendo en asuntos ajenos.
donde no se le pregunte. Mira, por ejemplo, justamente tú me tocaste el tema del canon, Alexis. ¿Vale? Cuando tú sabes en qué año justamente o en qué concilio, en ese aspecto, se localizó el canon del Nuevo Testamento, o sea, se formó el canon del Nuevo ¿Se Testamento. formó o se cerró? No, se formó y se cerró también, como Se palabra de cerró Dios. en el Concilio de Trento. En Trento se cerró definitivamente. Ahora mi pregunta es, ¿quién tuvo la autoridad o quién fue el que recopiló ese canon? En la Iglesia Latina, Damaso I. Ahorita, debo Ya, decirte que ahora, cuando se cerró el canon en la Iglesia Latina, no se cerró al ahí, mismo tiempo en Oriente. ah, Papá no sabía es ese que dato. Es que por eso te digo, son temas que ustedes no lo aceptan, pero que en realidad dentro de la Sagrada Escritura y dentro de la historia siempre ha habido la autoridad del Papa o la autoridad del sucesor de Pedro, y tú Todo lo mismo lo contrario, estás Tenander. reconociendo. Lo que has demostrado ahí es que Roma tiene poder sobre su propia jurisdicción, pero no sobre las jurisdicciones ajenas. No, Ahorita, el canon que tú mencionas fue aplicado en la Iglesia Latina. Ahorita, si Roma tenía el poder sobre todas las iglesias, tanto orientes como de occidentes, ¿por qué no se aplicó a las iglesias de Oriente? entonces, si tú me dices a mí, por ejemplo, si tú vas en el ámbito general, por ejemplo, tú perteneces a la iglesia De Antioquía, pero no, espérate. Me gustó el tema ya, que tocaste, respóndeme. sí, por eso te estoy diciendo. Entonces, si tú te das cuenta, volviendo a lo que estábamos hablando sobre el canon, eh, mira, si tú te das cuenta, la iglesia latina, la iglesia de Occidente siempre ha influido dentro de la formación del canon. Ahora que ustedes hayan seguido de repente implementando quizás algunos puntos extras, pero yo que sepa, o no sé, en eso sí desconozco, te voy a ser sincero. Yo que sepa, el canon del Nuevo Testamento se cerró en el Concilio de Trento, en un concilio ecuménico. Y es donde Sí. todos los obispos de la iglesia, todos los obispos de la iglesia, de Oriente y Occidente, llegaron a tener ese acuerdo. ¿De Es qué estás más, hablando, John Anders? Si Trento fue durante la Edad Media. por, e- por eso te estoy diciendo, no había una separación exacta. No Te había estoy a- separación. Ya había mira, el cisma ocurre en el 1054 y el Ya, Concilio de Trento fue en la Edad Media. por eso te estoy diciendo, por eso yo te estoy diciendo claramente que, o sea, los obispos de Oriente con Occidente fueron los que se reunieron dentro de la formación del canon. ¿O no es así? ¿O me Si estás equivoco? ¿O hablando cuál de es? Trento, no. Durante Trento ya había la separación. Ahorita tú me preguntaste fue por el canon latino. Yo te lo digo, en el canon latino se cerró en Trento y eso fue durante la controversia con Lutero. Ahí nosotros ya hace rato habíamos cortado cobijas. Ya, listo. Ahorita yo te digo algo interesante. Mira lo interesante. Tú que hablas de que la jurisdicción papal, vuelvo y reitero, si la Iglesia de Roma tenía jurisdicción total sobre Oriente y Occidente, ¿por qué me imagino que es lo que tú tratas de citar, capaz no te sabes las fechas y los cánones de los concilios, que es el concilio de Roma y el concilio de Cartago, durante esos concilios latinos, ¿por qué? Dato curioso, no forman parte de los concilios ecuménicos generales, sino que es un concilio local de la Iglesia Latina, no es un concilio general, es un concilio local. ¿Por qué se usó dicha autoridad hecha por el Papa en aquellos concilios? ¿Por qué no abarcó toda la Iglesia? Si supuestamente la Iglesia de Roma tenía jurisdicción sobre todas las iglesias. La Porque hay una respuesta es clara, separación, porque es un concilio justamente. local. Ya, por eso te digo. Pero siempre se ha reconocido al Papa como superior de los apóstoles. Eso nadie lo niega. Yo ya te estoy La Iglesia diciendo. Ortodoxa nunca. Que nosotros no negamos la autoridad local o la autoridad jurisdiccional de un obispo, no lo negamos. Es más, si tú preguntas a un sacerdote, dentro de lo que estamos hablando, tú pregúntale a un sacerdote, sea católico romano o a un sacerdote de tu iglesia a la cual tú congregas. Mira, si tú le preguntas al sacerdote y le dices, padre, o sacerdote, bueno, no sé, o reverendo, no sé cómo tú le llames a los sacerdotes ahí en tu jurisdicción tuya, pero si tú le preguntas, por ejemplo,
¿Cuál fue el apóstol que recibió el liderazgo de la iglesia desde la fundación de la Iglesia de Cristo? A ver, yo te pregunto algo, yo. Porque recuerda, Sí, fue Pedro, no hay ningún problema, eso no tenemos ningún problema. Ahorita la pregunta es si Pedro lideraba toda la iglesia, o más bien hablar de sus sucesores. Ahorita te pregunto, ¿la autoridad de Pedro es proporcional a su sucesor? Por medio de la imposición de las manos. Ok, la iglesia de Antioquía tiene sucesores de Pedro, ¿qué pasa ahí? Ya. Yo no estoy, por eso te digo, es más, nosotros no negamos el patriarcado de las otras iglesias. Mira, No lo Jonander, negamos. aquí hay un asunto simple para terminar con esto. ¿Puedes demostrar tú que durante los primeros 5 siglos de la iglesia de Roma tenía un poder como el que tiene hoy día sobre la iglesia latina, que fue la iglesia romana, tenía un poder semejante sobre los demás patriarcados? Hermano, siempre ha tenido el punto, Ok, el punto pruébalo. es que el punto exacto al que quiero llegar es que yo quiero que tú entiendas es que depende de la jurisdicción. El jefe de la iglesia es Pedro, tú lo sabes muy bien. Ahora que tú me digas que por ejemplo, si no mal recuerdo, la iglesia de Antioquía, ustedes tienen como obispo a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, ¿no? Si no Sí, mal fue uno. recuerdo. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, ese obispo es aquel que también reconoce la autoridad de Pedro dentro de la iglesia, ¿me entiendes? ¿Ya? Y es el primer obispo en toda la historia de la iglesia que la iglesia le llama católica. Por ejemplo, Okay. tú dijiste en un momento de tu Un minuto. exposición, ya, muchas gracias. En un momento de tu exposición dijiste que nosotros ya no somos cristianos simplemente porque nos hemos alejado de la fe. Y no es así como tú No piensas. creo haber dicho eso, pero bueno, dije que ya no formaban parte de la iglesia católica, pero ok, nunca me atrevería a decir que no son cristianos. ¿Por qué no formamos parte de la iglesia? ¿Los luteranos forman parte de la iglesia romana? No. A ver, yo te digo, ¿por qué no formamos parte de la iglesia según tu exposición? Por la misma Porque razón por la cual los luteranos ya no forman parte de la iglesia católica romana, porque se han separado. No, una cosa es que tú me hables del protestantismo y otra cosa es que tú me hables o sea, que Roma haya perdido esa autoridad como iglesia. Yo te estoy preguntando a ti, ¿por qué los católicos latinos o por qué la comunidad latina no pertenecemos a la iglesia católica? Tú dijiste, así que los católicos romanos no pertenecen a la iglesia de Cristo. Eso lo dijiste, ustedes pueden retroceder el video. Eso lo dijiste tú en tu exposición. Ahora No mi recuerdo haber pregunta dicho la iglesia de Cristo, pero sí dije la iglesia católica ortodoxa, pero bueno. por eso te digo, o sea, ¿cómo tú compruebas o pruebas? Disculpa, Jonathan, que está bueno el diálogo. ¿Cómo tú puedes comprobar o probar, ya, que nosotros no pertenecemos a la iglesia católica o a la iglesia de Cristo? Utilizaré la misma actividad, ¿cómo llamarlo? La misma. Porque recuerda que tu patriarca reconoce al Papa como sucesor de Pedro. Sí, seguro, no hay ningún problema. Ahorita, que ese patriarcado se haya haya caído en la herejía es otro cuento. No es que es seguro, hermano. Sí, te estoy diciendo, sí, obviamente reconocemos que la sede de Roma tiene sucesión apostólica. Ahorita, que hayan caído en la herejía es otro cuento. Ahorita, ¿cómo yo sé que la iglesia de Roma ya no forma parte de la iglesia? Muy sencillo, utilizando la misma temática que utilizan ustedes con los evangélicos. ¿Por qué los evangélicos ya no forman parte de la iglesia católica? Pues porque ya no siguen la doctrina de la iglesia católica, se han separado en cuanto a la doctrina. Ahorita, ¿por qué la iglesia de Roma ya no forma parte de la ortodoxia? Pues porque ya no creen, se han apartado de la fe ortodoxa, así de simple. ¿Cómo sabemos eso? Analizando los primeros años de la iglesia. Tiempo. Bueno, está bueno el diálogo. Damos gracias a todos los que nos están viendo. Vemos que el chat está un poquito movido. Muchas gracias. Recordemos comentar con mucho respeto. Les agradecemos también porque hasta ahora se han contenido bastante, pero recordemos que lo principal es el respeto. Muchas gracias, hermanos. Así termina el primer round. Segundo round, listo. Entonces vamos a tener la misma dinámica. Entonces vamos para el segundo round. Esta vez vamos a empezar
vamos a empezar al revés. En el primer round empezamos con Jonander. Entonces, en este segundo round vamos a empezar con Johan Alexis. Vale, me avisas. Vamos a darle los mismos 10 minutos y arrancamos ya. Vale. Muy interesante. Jonander se la ha pasado diciendo todo el rato de que no, la iglesia siempre ha reconocido la autoridad de Roma sobre las demás, sobre toda la iglesia. Sin embargo, no ha dado una sola fuente. Lo único que ha dado es su opinión, lo que le han enseñado en la iglesia de Roma. Curiosamente, no puede probar y no ha probado que la iglesia de Roma tenía jurisdicción plena sobre toda la iglesia de Oriente. Prueba de ello citó el concilio de Roma, que es un concilio local, no general, pretendiendo probar con ello que la iglesia de Roma tenía poder por sobre toda la iglesia porque dio los primeros pasos, si se quiere, pero en la iglesia latina sobre un canon, para probar una presunta supremacía de Roma, cuando demostró fue todo lo contrario. Jonander, fíjate lo siguiente, y no me respondiste esto, picarón, si la iglesia de Roma tenía poder por sobre toda la iglesia, ¿por qué el concilio de Roma no se hizo efectivo en las iglesias de Oriente? Tal vez es porque la iglesia de Roma no tenía jurisdicción sobre las iglesias de Oriente. Precisamente lo que yo pretendo demostrar. Jonander no ha probado de manera alguna que la iglesia de Occidente tuviera poder sobre las iglesias de Oriente. Y para eso voy a demostrar algo supremamente interesante. Jonander, me imagino que tú sabes quién fue San Policarpo. Sí, señor, sucesor del mismísimo apóstol San Juan. Pues resulta que el señor Policarpo de Esmirna tuvo un enfrentamiento con el Papa Aniceto. Capaz a ti no te enseñaron eso. En susodicho combate teológico, bueno, teológico-cultural, más bien litúrgico, llamémoslo así, resulta que, no sé si tú sabes esto, pero las iglesias de Oriente celebran un calendario distinto en cuanto a la Pascua con respecto a las iglesias de Occidente, perdón. Pues resulta que no es raro, ya desde ese tiempo Roma andaba haciendo de las suyas, pretendía imponer a Oriente el calendario litúrgico de la Pascua que estaba celebrando Roma en aquel entonces, es decir, la iglesia de Occidente. ¿Qué pasó? Que a Policarpo no le gustó la idea. Dijo, no, ¿por qué? Ambos apóstoles apelaron a la apostolicidad. Policarpo apeló a una tradición joánica, mientras que Aniceto apeló a una tradición petrina. ¿Qué pasa aquí? Te voy a hacer la siguiente pregunta. Si la iglesia de Roma tenía jurisdicción plena sobre todos esos asuntos, ¿por qué no impuso su calendario litúrgico a las iglesias de Oriente? Todo lo contrario, hubo un enfrentamiento donde, por supuesto, más adelante el Papa Víctor I amenaza a los obispos de Oriente con la excomunión si no se someten al calendario de Roma, ¿ok? Su sodicha excomunión fue persuadida por los consejeros del Papa de aquel entonces, es decir, Víctor I. Es decir, hubo un alegato, hubo un pleito de tradiciones en aquel entonces en cuanto al calendario de ese entonces, pero al fin y al cabo no escaló a mayores, ya, se quedó en ese mini pleito, por así decirlo, ¿no? Pero vuelvo a lo siguiente, vuelvo sobre el mismo punto. Si el Papa Víctor I, sucesor de Pedro, jefe supremo de la iglesia, era realmente el jefe supremo de la iglesia, ¿por qué no impuso su calendario a las iglesias de Oriente? De hecho, lo intentó, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque precisamente no tenía jurisdicción sobre toda la iglesia universal, no tenía jurisdicción sobre las iglesias de Oriente. De hecho, hoy día las iglesias de Oriente siguen siendo firmes y fieles a dicha tradición transmitida por el mismísimo apóstol San Juan. ¿Ok? Dato curioso. Te voy a dar la siguiente información, Jonander. En cuanto al canon, tú que quisiste hablar del canon, muy bien, hablemos del canon. Dato curioso, cuando tu iglesia empieza a dar los primeros pasos para cerrar un canon que comienza en el Concilio de Roma en el 382, dato curioso, no sé si ustedes les han dicho que para la iglesia de Roma las cartas de Juan eran falsas, las cartas de Juan eran consideradas como apócrifas, ¿ok? ¿Quién fue la iglesia que hizo, cuya influencia hizo que sus dichas cartas adquirieran prestigio? Exacto, las iglesias de Oriente. Yo no voy a hacerme el santo. Sí, para las iglesias de Oriente también había X obras que no eran consideradas
de mucho prestigio, como por ejemplo, para la Iglesia Ortodoxa fue muy difícil que la Carta a los Hebreos entrara en el canon de nosotros. Sin embargo, la Iglesia de Occidente, a su vez, empleó su tradición, su influencia para que se aceptara como palabra de Dios. Pero ¿a qué voy con esto? No a pintar a ninguna iglesia como buena ni mala en este aspecto, sino que ambas iglesias tenían autonomía y tenían jurisdicción y tenían influencia sobre X cuestiones de tradición, como por ejemplo las cartas apostólicas, o lo que más adelante va a ser llamado el canon neotestamentario, ¿ok? ¿Ok? Voy a ir nuevamente al tema central de esto, que es la jurisdicción de la Iglesia de Roma. Jonander, te hago la siguiente pregunta y reitero, si el obispo de Roma tenía poder absoluto sobre toda la Iglesia, ¿por qué en los primeros 7 concilios las decisiones dogmáticas se decidían en un colegio sinodal de los 5 patriarcados? ¿No que Roma tenía todo el poder? Dato curioso, porque durante la controversia de Pablo de Samosata, cuando Pablo de Samosata se convierte en uno de los primeros antipapas de la Iglesia de Roma, ¿por qué el papa legítimo de aquel entonces, ya te digo el nombre, Demetriano, por qué el obispo Demetriano, que era el legítimo sucesor del obispo de Roma, que estaba en ese momento peleando con Pablo de Samosata por la sede de Petrina, por qué acontece que el episcopado romano de Demetriano es necesario que sea confirmado por las demás sedes apostólicas, es decir, los demás patriarcados? Si Roma realmente tiene el poder sobre eso, ¿por qué necesitó de la aprobación de los demás patriarcados para que el episcopado de Demetriano fuera legal, fuera reconocido por el resto de la iglesia? Dato curioso, ¿no? Un momentito. Uy, se nos fue. Ah. No, estoy aquí, sino que se me perdió la página. Muy bien. Voy a citar ahorita la página 116 de la obra de Álvarez Gómez, Historia de la Iglesia, tomo 1, Edad Antigua. Reitero, Jonander, una de las reglas aquí era citar fuentes de académicos. Jonander no ha citado nada, ha citado opiniones. Muy bien. Vamos a ver qué dice la obra del prestigioso académico Álvarez Gómez, Historia de la Iglesia, tomo 1, Edad Antigua, página 116. Dice lo siguiente: cada iglesia local tenía dentro de sí misma todos los elementos esenciales para vivir de una manera autónoma la salvación traída por Cristo a través de la fe, el bautismo, la comunión, la Eucaristía, los carismas esenciales por el Espíritu Santo, los servicios de cada fiel presta a la comunidad y a los ministros especiales para que algunos fieles para los que algunos fieles son deputados por la comunidad. Esta plena autonomía no significaba, sin embargo, que las comunidades cristianas vivieran encerradas en sí mismas. También eran elemento también era un elemento constitutivo de cada comunidad, su apertura a la comunión con las demás comunidades cercanas y distantes, lo cual daba lugar a una iglesia universal por encima de las iglesias locales, de manera que la iglesia, sin ninguna connotación localística, significa la totalidad de las comunidades cristianas esparcidas por todo el mundo. ¿Ok? Vemos entonces que para las primeras comunidades cristianas no existía en manera alguna un poder centralizado, y de haberlo, Jonander tendrá que demostrar que la Iglesia de Roma, reitero, no lo ha demostrado, ha dicho no, la Iglesia siempre lo ha creído, pero no ha dado fuentes. Deberá demostrar que la Iglesia de Roma durante los primeros años ejerció un poder absoluto sobre las iglesias de Oriente. Que comience el juego, no lo va a poder probar. No, él se la pasa diciéndome que yo no puedo desmontar que Pedro sea el líder de la iglesia. No, y no me interesa desmontarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa lo cree. La iglesia ortodoxa cree que Pedro es el príncipe de los apóstoles, el primus inter pares. Pero, ser el primus inter pares no equivale a tener una jurisdicción total sobre toda la iglesia. De hecho, para Pedro gobernar toda la iglesia en los tiempos apostólicos. No podía, era imposible. Y los sucesores no muestran ni un solo sesgo de que esto haya acontecido durante su periodo de episcopado. Termina ahí, Johan. Aló. Sí, lo escucho, hermano. Bueno, se le fue, creo, la señal. Bueno,
Yo de mi parte, Esperemos un momento. sí, Bueno, hermano, yo voy a dar 5 minutos y luego pues reitero todo a conclusión porque Ajá. tengo que hacer un pendiente temprano mañana en la parroquia y tengo acá ya va a ser las 11. Sí, a ver, esperemos que llegue el hermano Alexis. ¿no me Se fue. escuchan? Ole. Ah, se te está escuchando entrecortado. Creo que te Ah, no, fuiste no, por un yo los estoy momento. escuchando bien. Dale, dale. Yo escuché todo. Ah, ok. Entonces, me dice Jonander que está a poco de tiempo. ¿Con cuánto tiempo contamos? ¿Con tu Sí, a respuesta de ver, 10 minutos y ya? ¿O hay forma Alexis, de contraargumentar algo? Alexis, no sé si te parece, bueno, yo de mi parte voy a participar lo que es mis 10 minutos ahorita y luego ya, reitero, Alexis puede participar otra vez, quizás sus otros 10 y yo ya Sí, está no bien. voy a participar porque Dale, dale, dale. Dale, dale. como, O si Ok. quieren, ajá, o si quieren, hagamos los otros 10 de Alexis entre los dos, como lo hicimos ahorita, libres, Abierto. en diálogo, Ah, para que sí. sea justo para los dos y Sí, ninguno dale. se vaya con una ventaja. ¿Vale? Sí. dale entonces. Ok, entonces arranca Jonander. Tiempo. Ya, bueno, entonces Alexis, mira, vuelvo y reitero. eh, Se conoce pues como, yo ya lo vengo diciendo desde un inicio, ¿no? Eh, que justamente al apóstol San Pedro se le otorga la autoridad eh, esencial dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, y es justamente el sucesor del apóstol Pedro, que es el Papa hoy actual, el vicario de Cristo, es la cabeza del colegio episcopal. Es decir, es el centro, es el obispo central de toda la iglesia, ¿ya? Y pastor de la iglesia católica, ¿no? De la iglesia católica, quien además posee el título de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, justamente ahí voy describiendo, ¿no? En el ámbito moderno. Eh, Ahora, en el ámbito, pues, sobre lo que tu hermano Alexis, me dijiste, ¿no? Pero Jonander no demostró. Ahora, quiero darte a entender corto y preciso. Según la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, que los dos lo reconocemos, ¿ya? Que fue constituido como jefe de la iglesia, quien le otorga la dirección de la iglesia y el primado apostólico, ¿ya? Ahora, como repito, yo no he negado ya la autoridad del obispo local, como tú lo dices, o de la otra jurisdicción, que es la tuya como Antioquía. Nadie niega, es más, la iglesia reconoce a tu patriarca un sucesor primero de los apóstoles también como tal. O sea, yo no estoy negando tu argumento, tu forma de explicar y está muy bien y yo no puedo ir en contra de los historiadores o escritores académicos que tú citaste, ya que son justamente escritores católicos, ¿ya? La Iglesia Católica enumera una lista de 266 papas que vienen en la sucesión de Pedro, pero como te repito, nadie ha negado las iglesias locales como tal. Eh, otro, Otro de los grandes puntos que quiero aclarar es que eh, nadie va a cambiar, Alexis, nadie va a cambiar lo que dentro de la iglesia o dentro de lo que Jesús enseñó. Eh, eh, Nadie va a cambiar esa postura en la que la iglesia se ha puesto, sin excluirlos a ustedes, ya que, como te repito, también forman parte del cuerpo de Cristo. Te escucho. Una pregunta, ¿esto era tiempo libre o era tiempo No, de era Jonander? No, tiempo de no, Jonander. Ah, bueno, ok, ok, ok. Ahorita entonces entramos a los 10 no, minutos hay que de... darle tiempo libre, hermanitos, para hacer Sí, tiempo libre. ahí
Ajá. Este ya es el tiempo libre entonces. Ya vamos a Este ya iniciar es el tiempo libre, correcto. Ok, ok. Reitero, Jonander hace una afirmación muy temerosa, muy temeraria, y es que dice, no, es que el obispo de Roma tiene jurisdicción sobre toda la iglesia. De una u otra manera pretende, por medio de eufemismos, decir, no, es que nosotros no nos oponemos a la autonomía de ustedes, por así decirlo, no lo sé, pero a la hora de la verdad sí, Jonander. A la hora de la verdad, sí. ¿Por qué? Porque una de las causas del cisma es que Roma pretende ejercer una jurisdicción plena sobre toda la iglesia, cosa que no ocurrió durante los primeros 5 siglos del cristianismo y que 10 siglos después pretenden imponer. Ahora, si es una tradición legítimamente apostólica, ¿por qué no se encuentra en los primeros años del cristianismo? Reitero, no me has podido responder eso. Mira, como te repito, me imagino que, bueno, yo tengo una información en varios escritos, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que son varios tomos, como hay otros padres de la iglesia, padres apostólicos, que lamentablemente hoy día no he podido, ¿cómo se llama? Buscarlos toda la información como tal, pero te aseguro que sí te los podría dar, ya que el tema en sí era pues lo que eran 3 puntos, Alexis. Y como habíamos tomado del momento el tema de la supremacía de Pedro, entonces yo logré buscar información al respecto que conlleve pues a la doctrina católica como tal, ¿no? Pero así como te digo, sí te puedo dar documentos de la iglesia, te puedo dar documentos de la historia, justamente como tú dices, con actores académicos, con Autores. personas que conocen, ajá, autores académicos, en la cual demuestran el liderazgo de Pedro en toda la iglesia. Es que, Jonander, Entonces, yo no te niego un liderazgo de la iglesia de Roma, yo no te lo niego, pero es que una cosa es ser líder y otra cosa es mandar sobre toda la iglesia. Eso no existió. Objetivamente no existió. Roma jamás ejerció un papado como lo ejerce hoy día en la iglesia latina en los primeros siglos de la iglesia sobre las iglesias orientales. Jamás existió. No vas a encontrar a ningún académico serio que afirme tal sandez. No existió. ¿Qué sí existió? ¿Qué sí existió? Existió un puesto de honor para Roma dentro de la pentarquía. Sí, a Roma se le consideraba una iglesia importante. Sí, ahí murió Pedro y Pablo. Sí, ahí Pedro dejó su último episcopado. Muy bonito y todo. Era un puesto de honor. Se le respeta. Obviamente se le respeta porque era una sede muy importante. Pero de ahí a decir que la iglesia de Roma ejerció un poder absoluto por sobre todo los demás patriarcados, un cristianismo demasiado idealizado. es que, como te digo, eso sería como decir, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? A ver, en pocas palabras, los dos reconocemos la primacía de Pedro dentro de la iglesia, El pero primado, sí. nunca va a haber, claro, nunca va a haber el tema del liderazgo a toda la iglesia, ya que no solamente él fue apóstol. Justamente por eso te digo, nosotros como iglesia también reconocemos la autoridad de los patriarcas. Ustedes tienen patriarcas, ¿verdad? Sí, El ustedes también patriarca tienen un a patriarca, el quien, patriarca de Roma. Es un patriarca más. claro, patriarca, claro, correcto. Sí, entonces, como te digo, eh, todos los apóstoles no fueron a un solo lugar, sino que, por ejemplo, Antioquía, Alejandría, etcétera, y todos conforman a una misma iglesia. Todos eran una sola iglesia. Exactamente. Mira, Ahora, Jonander, el punto es el siguiente, Jonander. Mira, para no divagar mucho. La iglesia para, católica se ejercía durante sus primeros años en 5 centros de poder para la cristiandad. Roma, ¿por qué no? Decirlo, reconocerlo, Roma era el puesto de honor. Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Ahorita la pregunta aquí es, ¿Roma ejercía el poder jurisdiccional sobre el resto de la iglesia? No, jamás, jamás. claro, ¿por qué? Porque justamente, como te digo, justamente no tenía liderazgo como tal, porque justamente los otros apóstoles también habían ido
a poner la doctrina de la iglesia por diferentes partes, en Alejandría, en Antioquía, es como tal, ¿no? O sea, por eso Jesús eligió 12 apóstoles, obviamente, pero como te digo, siempre se va a reconocer a Pedro como una sede importante y como un patriarcado central de toda la iglesia. Claro, bueno, no sé si central, pero un punto de referencia sí, eso te lo compro. Es cierto, Roma fue un lugar de poder muy importante para el cristianismo, lo podemos encontrar en los padres de la iglesia. De hecho, todos los padres de la iglesia que llegan a nombrar van a hablar sobre la iglesia de Roma como un lugar muy importante. Pero reitero, de ahí a decir que Roma ejercía un poder como lo ejerce hoy día en la iglesia latina, en aquel entonces, sobre toda la iglesia, es un cristianismo desfigurado, romantizado y equívoco. Claro. Sí, hermanito. Entonces, como te repito, nadie niega tu argumento, lo que tú me has dicho, nadie niega la autoridad de tu patriarca como tal, porque recordemos que la iglesia, si no mal recuerdo, son 24 a 23 ritos orientales, si no me equivoco. Sí. Ya, entonces, y de ello surge, pues, como te digo, las comunidades cristianas católicas, obviamente, que Jesús envía a todos, a los 12, envía, pues, justamente a la misión, ¿no? De Sí, formar yo el te cuerpo. entiendo esa idea. Sí, pero Correcto. espérate, centrémonos en el tema, ¿sí me entiendes? Jonander no me respondió la pregunta. ¿Por qué si Roma tenía un poder o presunto poder sobre toda la iglesia, y de no ser así es tu momento para corregir, ¿por qué durante los primeros 7 concilios ecuménicos no se ejerció un concilio como se ejerce hoy día en la iglesia latina, sino que se ejercía bajo una pentarquía? Ya te dije, hermano, o sea, como fue del momento, y tú sabes que ya hemos estado en el tema de selecciones, no he tenido mucha la información, pero te prometo y te lo reitero, te voy a tratar de buscar la información y si hay algo que poder corroborar, si es cierto o es verdad, porque justamente es importante investigar. El debate no se hace en que yo gane o en que tú pierdas, sino que el debate es constructivo entre dos personas. Entonces, te voy a buscar la información y qué es lo que, bueno, la iglesia también enseña al respecto de ello, porque, como te digo, no, ahorita la información, ahorita para dártelo es mentirte, es decirte, ¿sabes qué? Decirte una mentira y pues uno hay que ser sinceros, creo, que eso es importante, hermano Alexis. Vale. Jonander, yo lo único, pregunta, para llegar a una disolución. ¿Reconoces que en los primeros 7 siglos de la iglesia el obispo de Roma no tenía el poder que hoy día se le adjudica? O cuando menos sobre toda la iglesia. No te puedo dar una respuesta. Bueno, para mi idea, Un minuto. ya, gracias. Para el conocimiento básico que uno tiene, creo que sí tuvo liderazgo en los primeros años de la iglesia, pero como te digo, yo no te niego eso. Que tenga liderazgo no te lo niego. Era no, un en punto toda la para iglesia, pues, o sea, lo que tú quieres en toda la iglesia, pues te digo, yo pienso eso y creo que sí debe haber un documento y que no lo puedo negar. Y si no, y si hay otra explicación al respecto de ello, yo te la vuelvo a dar en un diálogo en vivo nuevamente. Y reiteramos a ello y aclaramos y llegamos a una conclusión exacta de lo que se habló el día de hoy. ¿Te parece? me parece. Listo. Bueno, Más o así menos, dice Jonas. queda abierta la puerta para un nuevo debate. Hemos Faltan tenido un chat. falta otro punto, porque nosotros íbamos a debatir 2 puntos hoy, pero quedamos en que no nos daba el tiempo. Íbamos Sí, correcto. porque ¿cuál es el tema del debate, Jonathan, en todo esto? Es ver quién se separó de quién. Porque los ortodoxos decimos que ellos se separaron y ellos dicen, no, ustedes fueron los que se separaron. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es hacer un rastreo histórico / teológico para ver cuál es la doctrina original. Si la iglesia durante los primeros años se gobernó bajo una monarquía papal o bajo un colegiado episcopal. Si resulta que se gobernó durante un colegiado episcopal, que es a donde todo apunta, en efecto, la doctrina novedosa sería el catolicismo romano. Ergo, ellos se separaron.
pues queda abierto, Está bien si vamos a tratar. queda Sería abierto un el gusto. debate para una nueva cita. Sí, Me pareció que este fue muy productivo, muy respetuoso. Les agradezco mucho por cumplir con los tiempos. Les mandamos un saludo grande a todos los que estuvieron apoyando también en el chat, viéndolo en vivo, a los que lo van a ver después también un saludo grande y que Dios los bendiga a todos. ¿Hacemos la oración final? Hermanos, ¿Me la permites, Jonander? ¿cómo dices, Alexis? Que si me permites la oración final para despedirnos. Ah, no, sí, normal, sí, pero Jonathan está todavía concluyendo. Dejémoslo al hermano Jonathan y luego No sé, es continúas. que pensé que ya iba a cortar él, entonces dije que para ver si hacíamos una no, no, oración. no. Ah, ya, ya. Era Ah, no, solo no, eso, no. sí, está bien, está bien. Arrancó Jonander con la oración, entonces cierra Pachón y Pacho. quedamos con la invitación para el próximo debate. Próximo debate. Clausa filioque. Añadidura de Roma. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios Todopoderoso. Yo sé que más de uno en el chat me habrá llamado hereje, me habrá llamado yo no sé qué. No me importa, yo los amo a ustedes en Cristo Jesús. Y si de pronto les he ofendido en algo, Dios sabe que no fue mi intención. Y aunque ustedes me llamen hereje, yo los llamo amigos, como dice Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido estar en este momento edificante. Tú sabes que somos humanos, que buscamos la verdad en tu Hijo Jesucristo, porque eres la verdad, el camino, la vida, nuestra existencia misma, nuestra razón de ser, porque en Él nos movemos, en Él existimos y en Él perseveramos. Vamos a concluir este momento realizando nuestra insignia de cristianos, uniéndonos todos en la fe que nos une a todos como cristianos, cuando menos los cristianos convencionales, con el credo de los apóstoles. Vamos a finalizar haciendo el credo de los apóstoles, todos juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, hermanos, un saludo a todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Jonathan, agradecido por tu amabilidad que has tenido el día de hoy con nosotros y agradecerte también, Alexis, por haber venido al canal y pues no va a ser ni la primera ni la última. Te repito, tenemos 2 temas más a tocar y creo que ya lo vamos a hacer con tiempo de anticipación, bien planeadito, bien fundamentadito y todo como tal. Entonces, muchísimas gracias a todos, queridos hermanos. Les invito a compartir el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Les invito a perseverar en la fe y a confirmar nuestra fe siempre en la palabra de Dios. Dios me los bendiga y me los acompañe siempre. Y saludos a los hermanos de Colombia, el hombre gran apologeta de la ortodoxia católica. Listo, Alexis. Cuídate mucho. Bye, bye. Hablamos. Muchas gracias. Jonathan, gracias. Cuídese y buenas noches.